Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde en esta ocasión voy a hablar de la simetría y la periodicidad de una función. Son cosas diferentes, pero he querido ponerlas las dos en un mismo vídeo porque son muy fáciles de estudiar, ¿vale? Siempre que me pidan estudiar la simetría o la periodicidad de una función gráficamente, debo hacer lo que yo os voy a decir a continuación. Otra cosa muy distinta es que me pidan el estudio de la simetría de forma matemática. Ahí hay que hacer algún cálculo y por el momento no os lo voy a pedir, así que no os preocupéis, no tenéis que saber nada de eso, ¿vale? Me basta con que sepáis, dada una función gráficamente, hacer un estudio de su simetría o de la periodicidad, pero siempre que os den una función gráficamente, sin fórmulas matemáticas. Pues bien, vamos a empezar estudiando la simetría, como os decía, y si me preguntan si una función es simétrica o no, yo puedo decir varias cosas, en concreto tres. Puedo decir que la función no es simétrica, como le ocurre a la mayoría de las funciones, o puedo decir que tiene algún tipo de simetría. Yo aquí en la parte izquierda de la pantalla os he puesto dos funciones. Una con simetría par, ahora os explico qué es eso, y otra con simetría impar, ¿de acuerdo? Pero como ya os digo, la mayoría de las funciones no son ni pares ni impares, simplemente no tienen simetría. Bueno, pues si me fijo en la primera gráfica, ya os he dicho que tiene simetría par, porque si os fijáis, esta función es simétrica respecto al eje de las íes, respecto al eje vertical, ¿vale? Al eje de ordenadas, se puede llamar de muchas maneras. El eje de las íes, si os fijáis, actúa como un espejo. Este eje actúa como un espejo, de forma que la función, si yo doblara una función, si yo pudiera doblar el papel donde he dibujado la línea rosa, veríais que las dos funciones se solapan. ¿Por qué? Porque, ya os digo, el eje de las íes está actuando como espejo. Pues bien, cuando existe esta simetría respecto al eje de las íes, yo digo que mi función es par. Os voy a dibujar aquí un ejemplo de otra función par para que lo tengáis al lado. Por ejemplo, yo digo que una función clásica par, es decir, con simetría par, es esta, una parábola. Esta parábola, bueno, más o menos, pero esa parábola tiene simetría par. ¿Por qué? Porque tiene un eje de simetría que es el eje de las íes. Y ya está, ya habría hablado de la simetría de esta función. ¿Qué pasa si yo digo que mi función tiene simetría impar? Pues que tiene que cumplir no que tenga simetría respecto al eje de las x. No es lo que ocurre en esta función. Si os fijáis, lo que ocurre en esta función es que la simetría es respecto al origen. Respecto al origen. A esa O de origen, ¿vale? ¿Y cómo se puede estudiar eso? Bueno, pues es realmente una función que dibuja algo y que al llegar al origen dibuja exactamente lo mismo pero como a la inversa, ¿vale? Son funciones que suelen tener forma de S, pero ya os digo que el punto de simetría es respecto al origen. Os voy a poner aquí un ejemplo de función impar diferente a este para que tengáis, bueno, pues alguno más. Si yo aquí tengo mis ejes, por ejemplo, una sería, pues, esta, por ejemplo, a ver, una que venga por aquí, haga esto y luego suba para arriba. Esto es una función con simetría impar, ¿vale? Y repito, es simétrica respecto al origen, respecto a la O. Estas, las de simetría par, eran simétricas respecto al eje de las íes, ¿de acuerdo? Al eje de las íes, al de ordenadas. Y bueno, dicho eso, pues ya es lo único que os tenía que comentar sobre la simetría. Ahora voy a hablaros de la periodicidad. Como os decía antes, la mayoría de las funciones no son ni periódicas ni simétricas, pero en ocasiones me encuentro funciones que sí que tienen periodo, como estas dos que os he escrito en la parte derecha de la pantalla. Decimos que una función es periódica
cuando sus valores se repiten cada cierto intervalo, ¿vale? Cada cierto intervalo de x, cada cierto tiempo se puede decir. Bueno, nosotros decimos cada cierto intervalo de x. Si os fijáis aquí, en esta función, yo veo que este tramo que os voy a marcar, voy a ir despacito, este tramo, bajo por aquí, subo, y cuando llego a este punto de acá, veo que si quiero seguir dibujando la función, voy a volver a tener que dibujar exactamente lo mismo, es decir, que se repite constantemente. Las funciones seno, coseno, que todavía no las vais a ver, pero bueno, para que os vaya sonando, las funciones seno y coseno tienen forma sinusoidal y, por tanto, son periódicas, ¿vale? Son ejemplos de funciones periódicas. ¿Y qué puedo decir yo si una función es periódica? Pues por lo pronto podría decir que sí es periódica y lo siguiente que tendría que señalar es el periodo, es decir, el intervalo de x que se repite. Ya me lo están diciendo aquí, el periodo se marca con t es igual a 2. ¿Por qué? Porque si os fijáis la distancia entre este punto y este es de 2 unidades. Cada 2 cuadraditos es una unidad, por lo visto, porque me lo dicen aquí. Así que esto sería 1 y esto sería otra unidad. En total, 2 unidades. El periodo, como ya os decía, es 2. T es igual a 2. Si os fijáis de este punto a este punto, pues ocurre exactamente lo mismo. Se ve claramente que el periodo es 2 y si mido de este punto de aquí a este de allá, pues veo de nuevo que se vuelve a repetir la secuencia, ¿no? Y ya está. Es lo único que tendría que decir de la periodicidad. Esta de aquí es una función periódica con periodo 2. ¿Y qué pasaría con esta función de aquí abajo? Pues que también es periódica, porque se repite exactamente igual, cada x intervalo. ¿Cuál es ese intervalo? Pues si esto es 2, 3, 4, 5, si os fijáis, yo empiezo a trazar aquí mi función, la trazo, vengo por aquí, luego continuaría por allá y luego vendría hasta aquí abajo y ahora es como que vuelvo a empezar. Si quiero continuar haciendo lo mismo, volvería a empezar por aquí y luego seguiría por allá haciendo exactamente lo mismo. Por tanto, veo que desde este punto a este punto la función hace una cosa y a partir de ahí sería volver a repetir lo mismo. ¿Cuál sería el periodo de esta función? Pues de aquí hasta allá. Si yo mido en cuadraditos, cada cuadradito es una unidad, pues en este caso hay 5 cuadraditos, pues el periodo es 5. Y ya está. Ya habría terminado de hablar de la periodicidad de esta función. Si yo mido aquí, si os fijáis aquí, pues también efectivamente mido esto y veo también clarísimamente que el periodo t es 5. Y esto es lo único que quiero que sepáis de simetría y periodicidad por el momento, que sepáis interpretar la simetría y la periodicidad gráficamente, solo eso. Y con esto ya he acabado, espero que os resulte fácil, interesante y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.